Buenas tardes a todos y bienvenidos a este segundo encuentro organizado por la Fundación Espacio Stibor y el Museo del Ladrillo bajo esta nueva modalidad virtual que tuvimos que implementar para continuar con nuestras actividades. Esta segunda entrevista a cargo del arquitecto Guillermo García nos permitirá sumergir en el emblemático edificio La Confitería del Molino, un lugar sin dudas representativo de nuestra historia argentina. Gracias al minucioso trabajo realizado por un numeroso equipo abocado a las tareas de restauración e intervención, podremos disfrutar de este maravilloso proceso y que hoy, en boca del arquitecto Guillermo García, podremos admirar. Los dejo en manos de la arquitecta Cristina Vinceta, quien se encargará de llevar adelante esta entrevista. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Continuamos con este ciclo de entrevistas organizado por el Museo del Ladrillo. Nuevamente hemos convocado al arquitecto Guillermo García, especialista en conservación de patrimonio con una larga trayectoria en este campo. El arquitecto es vicetesorero de la Federación Internacional de Centros ICOP, vicepresidente de ICOMOS Argentina, director del Instituto de Investigaciones INISAT de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de La Plata, asesor en Patrimonio Cultural en el Congreso de la Nación de la Comisión Administradora del Edificio del Molino, asesor técnico del Centro Cultural, en su momento del Centro Cultural Bicentenario CCK, y coordinó el equipo el equipo técnico de proyecto y completamiento de la Catedral de La Plata hace ya unos cuantos años. Recibió en esta extensa trayectoria premios a nivel nacional e internacional. Así que le damos la bienvenida a Guillermo García y vamos a hablar sobre el edificio de la Confitería del Molino. Porque es del Molino, ¿no, Guillermo? Así es. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Gracias, Cristina, por la invitación. Me gustaría que arrancáramos con una breve reseña sobre el edificio, para después entrar en detalles sobre el estado de conservación del mismo. ¿En qué estado lo encontraron ustedes al tener que intervenir? Bien, el edificio del que hablamos, edificio del Molino, que aloja en la planta baja la Confitería del Molino, está emplazado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las esquinas de Avenida Callao y Rivadavia. Casi tiene un siglo de historia, la confitería, bueno, más de un siglo de historia. La confitería tiene su primera implantación a una cuadra de allí, en Rodríguez Peña y Rivadavia, antes llamada Federación Rivadavia. Y allí Brena y Rossi habían iniciado, eran dos pasteleros, que habían iniciado siguiendo, digamos, el nombre de los primeros molinos harineros, con el molino de la Plaza Lorea. Esto lo investigamos en algunos escritos del profesor Ochoa de Guileor, a quien con Cristina conocimos hace muchos años, que fue un famoso historiador de Buenos Aires, y que había algunos escritos inéditos que pudimos investigar a través de la biblioteca del CICOP, que está en la Manzana de las Luces, y hasta allí llegar entonces a la historia, al derrotero de Brena, que llega a adquirir luego la esquina de la que hablamos a principios del siglo, y instala primero una confitería de 2 niveles de altura, confitería en planta baja y primer piso salones de fiestas, y luego decide acompañar el desarrollo del Congreso de la Nación y el centenario de la Independencia, así que convoca en el 1915 al famoso arquitecto Francesco Gianotti, italiano también del norte de Italia, que estaba haciendo en esos momentos el edificio de la Galería Güemes, que había iniciado en 1913, que era el primer rascacielos de Buenos Aires. Quiere decir que era un arquitecto afamado, incluso del mismo origen que los pasteleros que lo estaban convocando. Y le da una misión, que era que el edificio tenía que estar terminado, entre comillas, para inaugurarse el 9 de julio de 1916. Plena Primera Guerra Mundial, además. Y con su hermano, que Gianotti tenía un hermano en Milán, le envía todos los elementos de ornato, incluso hasta el ascensor, hemos detectado el ascensor
que está ubicado en Rivadavia 1815, fue enviado de Italia, de la primera fábrica de ascensores italiana, y se los va enviando por barco, incluso algunos no llegaban, se ha perdido algunos pisos y dicen que después vino de mármol de Uruguay. Bueno, y así van armando un edificio a una velocidad increíble, en un año y moneda, materializan la unificación del primer edificio de la esquina, más otro que adquiere Brena por sobre lo que hoy es la avenida Callao, y luego una franja de terreno sobre Rivadavia 1815. Juntando esos tres edificios, que eran de los dos primeros de tecnología tipo Escuela de Chicago, edificios de estructura metálica y luego revestidos en ladrillo, los unifica, los envuelve generando balcones volados y otros elementos en el nuevo estilo Art Nouveau. El estilo Art Nouveau que había experimentado... Perdóname, para darle una unidad al conjunto. Para unificar de tres edificios, uno que tiene 5 pisos de alto más una torre cúpula y 3 subsuelos. ¿Y eso se hizo en cuánto tiempo? En un año y pico, porque él es convocado en el 1915 y tenía que inaugurar en 1916. Obviamente no estaba totalmente concluido el edificio, pero la envolvente exterior estaba completa, totalmente iluminado con un montón de bombitas. Hay fotos de época, lamparitas, porque en ese momento el centenario fue la apuesta de toda Buenos Aires en la iluminación eléctrica y bueno, y cantidad de bombillas eléctricas que jalonaban no solo la Plaza de Mayo, sino también todo el edificio del Molino y el frente del Congreso que estaba recientemente puesto en funcionamiento. Bueno, ¿qué pasó con ese edificio entonces a lo largo de tantos años? Y ese edificio fue cambiando de sociedades vinculadas a la familia Brena y sus herederos, los Roca Tagliata, incluso con varias quiebras en su conjunto y varios administradores que fuimos investigando a través del tiempo, hasta que cierra definitivamente en el año 1997, el mismo año en que la Comisión de Monumentos lo declara Patrimonio Histórico Nacional. Eso lo salvó de haberse perdido, ¿no? Y bueno, estuvo cerrado más de 20 años sin ningún tipo de atención, con riesgo de colapso, con desprendimientos de la gran cantidad de vitrales que tenía en su marquesina, con la pérdida absoluta de los vitrales de la cúpula, con intrusos, saqueos, etcétera, con lo cual inundación del tercer subsuelo absoluto, con lo cual estaba en un estado bastante deplorable. Y bueno, y allí accedimos nosotros como comisión administradora dependiente del Congreso de la Nación el 2 de julio del 2018. Y bueno, semejante sorpresa al ingresar, ¿cómo procedieron? Por ahí nosotros estábamos bajo el mandato del contador Angelucci, que había sido uno de los creadores también del plan rector del Palacio y con quien veníamos trabajando hacía años, y buena parte del equipo técnico que habíamos constituido en el Congreso pasó a hacerse también cargo de la intervención en el Molino, e incorporamos también a algún personal contemporáneo, buscando, digamos, aquellas orientaciones y aquellas especialidades que demanda un edificio de esta complejidad. Así que armando un plan primero de ingreso con los abogados asesores de la comisión administradora, la negociación con los que estaban ocupando para que se retiren, que lo hicieron muy rápidamente, el corte de todos los servicios eléctricos de gas que estaban colapsando y con riesgo de explosión en el edificio, el ordenamiento del ingreso de agua que nos llevó casi un año, subsanar los ingresos de agua, poner bombas de achique para sacar el agua y luego incluso descender al subsuelo inundado con buzos tácticos para hacer un relevamiento preliminar y un apuntalamiento preventivo, cosa que llamó mucho la atención. Incluso el informe de gestión decía que estábamos haciendo experiencias de buceo en la esquina de Callao y Rivadavia, ¿no? Lo cual tiene ciertas anécdotas bastante interesantes. Y bueno, después toda la reformulación estructural, el refuerzo estructural de los subsuelos, de los cimientos, el recálculo de toda la estructura, y luego la constitución de convenios interjurisdiccionales con el gobierno de la ciudad, a través del Ministerio de Espacio Público, con ministerios nacionales, ahora es el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y el Congreso a través de su comisión administradora de Edificio del Molino, para encomendar, digamos, distintas obras, igual que lo hicimos en el Palacio, dividir por complejidad de la intervención e ir poniendo en valor distintos componentes, trabajando con un equipo técnico propio. Si todos los proyectos no se tercerizan,
los hacemos el proyecto de intervención desde el equipo técnico propio, y tenemos 35 restauradores que conduce una joven arquitecta que empezó con nosotros cuando estudiaba en el plan rector del Palacio, y hoy es experimentada, como Nazarena Aparicio, que incluso fue a formarse algunos meses a Italia, y hoy conduce a todo el equipo de restauradores, así que se ha formado en este espíritu, en esta filosofía, y hoy conduce magistralmente a un equipo de restauradores entusiastas, ¿no? ¿Cuáles fueron los desafíos más grandes, además de esto que comentabas sobre el tercer subsuelo y la inundación del mismo, con los que tuvieron que enfrentarse? Bueno, allí, digamos, la multidisciplina y las cuestiones estructurales, ¿no? Entender, recordemos que, volvemos al inicio, Gianotti materializa un edificio muy velozmente, y como todos los edificios de las vanguardias, prueba nuevas tecnologías. Entre ellas, decíamos que los edificios históricos eran de acero. Bien, a partir del cuarto piso, incorpora hormigón por arriba de la estructura de hierro, y toda la torre cúpula es de un hormigón que tiene algunos elementos premoldeados, es decir, de hormigón fabricado in situ, a pie de obra, y subido a posicionarse en esto. La empresa que hace la obra en ese momento, la empresa GOP, que nosotros ya habíamos, es la primera empresa, una empresa de origen alemán, que trae la técnica del hormigón a la Argentina, y nosotros ya hace tiempo con Jorge Bozano, otro amigo común, habíamos trabajado en el proyecto del Museo de los Inmigrantes, y ahí con los ingenieros Sigolnikov y Sánchez, de aquí de La Plata, habíamos analizado la estructura del Museo de Inmigrantes, y que había sido materializado por la empresa GOP, y teníamos antecedentes de las patologías que ya presentaban este tipo de estructuras de hormigón, que obviamente, siendo muy tempranamente, ese edificio de 1911, luego el Molino de 1915, no tenían conocimiento de cómo se iba a comportar una cantidad de hierro con poco recubrimiento, con algunas patologías que nacieron tempranamente en el edificio. Así que el gran desafío, bueno, y además una cúpula que estaba llevada hacia adelante, no ordenada, alineada con las columnas, sino que hay con unos tensores, llevada para que sea bien visible desde la esquina. Entonces hay unas transferencias de cargas en diagonal bastante interesantes, obviamente propias de la vanguardia de hacer cosas nuevas y no saber del todo cómo se iban a comportar. Así que eso nos demanda, digamos, estudios y carteos estructurales, y bueno, estamos acompañados por distintas universidades, por especialistas de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Tecnológica Nacional en distintos elementos, y sus laboratorios, con lo cual estamos fuertemente trabajando incluso en el conocimiento de cómo fueron las patologías de corrosión de las estructuras metálicas, algunas sumergidas por más de 20 años, y bueno, y todas estas cuestiones demandan aprender, como decíamos, con la técnica de Antonio González Moreno, que el español en que nos habíamos inspirado, cada edificio te va contando qué es lo que quiere ser y lo que puede ser. Y este edificio también contó que dentro de su espacio, este pastelero tenía su lugar de trabajo, porque bueno, no solamente era confitería, salón de baile, sino que otras funciones cumplía. Bueno, primero que en el segundo piso, donde hoy tenemos nuestras oficinas técnicas, vivía la familia de Brena, vivían ellos en el propio edificio. Como este edificio fue materializado antes de la ley de propiedad horizontal, no está subdividido, es un edificio que es una unidad en su conjunto, y todos los departamentos que son de cierta jerarquía, que van desde el segundo al quinto piso, son 12 departamentos de muy alto nivel que se arrendaban a familias, incluso a funcionarios públicos, a familias realmente importantes, y nosotros hemos seguido, digamos, es fundamental también en este edificio el componente inmaterial, las historias que están vinculadas a los Brena, a lo que sucedió, fue testigo el edificio y su gente de todo el desarrollo histórico del siglo XX. Revueltas, tiros, incendios, grandes velorios que pasaban por la puerta porque se hacían en el Congreso, reuniones multitudinarias, reuniones políticas, por ejemplo, el Frente Grande se hace su reunión política en el primer piso de la Confitería del Molino, poco antes del cierre, en el año 96, y así, bueno, cantidad de temas, bueno, muchos políticos que tenían que tomar su cafecito y dejar su abrigo en la confitería para entrar prolijitos a diputados, o muchas veces se lo llamó la tercera cámara, porque todas las reuniones, no había anexos, y todas las reuniones de política de la primera parte del siglo XX se hacían en las mesitas del Molino, café de por medio.
¿Y qué funciones van a cumplir esos que fueron departamentos en su momento en alquiler? Vamos a ceñirnos a lo que dice la ley de expropiación, que habla de, primero, poner en valor la confitería y concesionarla para que vuelva a funcionar, incluso con cartas históricas, ¿no? Por el otro lado, el edificio es un edificio de la cultura, un edificio que habla de un centro cultural para promover a los artistas jóvenes, llamado de las Aspas. Obviamente va a tener un museo de sitio que va a contar la historia del lugar, y va a tener, digamos, todas las funciones de apoyatura que puede tener un área cultural, sin perder la idea de que esto es un anexo del Congreso de la Nación, con el cual va a tener funciones de recepciones y elementos que hagan de apoyatura al Congreso, ¿no? Pero va a cumplir, es decir, estamos previendo que la concesión, incluso hicimos un convenio también con la Universidad de Buenos Aires para estudiar todo el gerenciamiento de cómo va a ser la concesión del edificio, estamos por lanzarlo para el año próximo, y allí no solo va a estar seguramente concesionada la planta baja, sino que parte del subsuelo, posiblemente la terraza, y obviamente aparte del primer piso para reuniones externas, ¿no? Y esto va a dar lugar a que el edificio pueda gestionar sus propios recursos para hacerlo sustentable, ¿no? Claro, por supuesto, fundamental. Y vos también hablabas del patrimonio inmaterial, ¿no? Que conlleva toda obra arquitectónica, esa historia escondida, y contaste alguna de esas anécdotas. ¿De qué manera las van a acercar al público? Bien, no, ya lo estamos haciendo desde el inicio. Por ejemplo, dentro del método que llevamos nosotros adelante, el patrimonio tiene que estar vinculado siempre a la comunidad. Aquí tenemos dos comunidades. Tenemos la comunidad de los pasteleros, la gente que estuvo vinculada, pues buena parte de los pasteleros de Buenos Aires se han formado o son hijos de aquellos que fueron pasteleros del Molino. Si hay muchas recetas, muchos recetarios que iban en unas libretitas de hule del jefe de pasteleros, que no se mostraba demasiado, y que se guardaba, y estamos recuperando algunas de ellas. Hay mucha tradición de postres y comida, bueno, los famosos pan dulce del Molino, que se hacían entre 45.000 y 50.000 kilos de pan dulce para el 25 de diciembre, ¿no? En fin, realmente era enorme la producción, y 1.800 kilos de masa por día, es decir, cosas impresionantes. Era una fábrica con 60 personas empleadas que no paraba durante la noche, y en esos 3 subsuelos producía gran cantidad de elementos, ¿no? Así que todo eso ha generado una memoria y una identidad muy propia. Hemos entrevistado pasteleros de más de 90 años, los tenemos grabados, es decir, estamos utilizando todas las técnicas, digamos, de interpretación de la memoria, que entrevistamos a los descendientes de Gianotti, que vinieron a visitarnos, gente que nos ha aportado historias, materiales. No olvidemos que es un edificio que fue privado hasta que fue expropiado. Los edificios privados no tienen la obligación de hacer una memoria de sí mismos, de tener documentación, con lo cual no había una memoria, digamos, ordenada. Y los edificios públicos, por ejemplo, tienen el CDAP, tienen archivos con el Archivo General de la Nación, y nosotros tenemos que suplir esta historia apelando a la memoria particular de la gente. Así que muchos son los que a través de las redes sociales se han acercado con fotografías de su casamiento, su cumpleaños de 15, los menús de sus fiestas, historias, artículos periodísticos, grabaciones. Hay gente que ha compilado grabaciones vinculadas a la historia del Molino, y así vamos creciendo y materializando todo este patrimonio inmaterial. Es una obra donde digamos que el patrimonio inmaterial es casi la mitad que el patrimonio material. En otros lugares no hay tanta historia, digamos. En el Molino es mucho de historia y mucho inmaterial. Incluso han encontrado objetos. Sí. Bueno, un poco de la memoria ya, siendo un edificio que había estado abandonado y que de alguna manera quedó suspendido en el tiempo al momento de la quiebra, nosotros, con esa experiencia y algunas otras obras en que habíamos trabajado con una mirada arqueológica, ahí convocamos a un equipo de arqueólogos liderados por la arqueóloga, la licenciada Sandra Guillermo, que ya trabajó con nosotros en la aduana Taylor, por ejemplo, hace años, y que ha desarrollado una metodología con 2 colaboradores para utilizar, digamos,
posicionar los objetos en su lugar de hallazgo, aunque no haya tierra alrededor, digamos, posicionarlo en función de los estratos de nivel respecto al cero, ¿no? Y esto ha permitido recuperar cerca de 20.000 objetos, que hoy estamos aprovechando del parate de la pandemia para trabajar en la catalogación y en el fichado, y en la investigación de los orígenes de objetos y de los envases. El molino era una fábrica, hacía de todo, desde hielo hasta dulces, claro. Y vendía no solo sus productos terminados, sino los insumos también a otros. Con lo cual, después también adquirimos las máquinas que persistían todavía de fabricación, y algunos muebles históricos, adquirimos también las luminarias que ya no estaban en el edificio y las recuperamos y las estamos restaurando. Ya el primer piso tiene sus luminarias reinstaladas, originales, con sus caireles. En fin, hay cantidad de elementos que han debido sumarse desde esta mirada multidisciplinaria, y la arqueología ahí fue fundamental. Hoy estamos investigando, estas semanas claramente, toda la carta de bebidas y la historia de las bebidas, que muchas de ellas ya se dejaron de fabricar, pero hay muchas que se siguen fabricando de todo el mundo, que se vendían en el molino. Llegamos a ella por verlas en las cartas, por tener alguna factura de compra que apareció entre papeles viejos, o por investigar, digamos, los envases y las etiquetas que han quedado, han sido halladas en el propio edificio, ¿no? Bueno, realmente interesante y arduo el trabajo. Como vos decís, este periodo de pandemia va a permitir este parate para que se avance en estas cuestiones, ¿no? Que llevan mucho tiempo, evidentemente, porque, como vos decís, siendo del ámbito privado, rastrearlas es mucho más complicado, pero realmente fascinante por lo que nos estás contando. Sí, ahí es fundamental el apoyo del público, y bueno, y hoy estamos en la era de las redes sociales, ¿no te imaginás? Ahí la tenemos a Lisa Lee, que es nuestra community manager, que maneja todas las redes y que está en contacto con el periodismo. Realmente tenemos una relación muy directa con la gente a través de la red. Estamos vinculados, incluso en pocos días vamos a tener una reunión con la Casa Batlló, en la que vamos a comparar ambas experiencias de Gaudí. Bueno, en fin, estamos vinculados virtualmente también con mucha gente, y esto hace que se siga aportando memoria e identidad, incluso a través de la virtualidad. Guillermo, desde ya, muchísimas gracias por toda esta información interesantísima, y bueno, y felicitaciones por el trabajo que están realizando. Espero que se sigan sumando más personas de esta comunidad y sigan aportando al valor inmaterial que ya de por sí este edificio lo tiene con su presencia. Sí, yo en este caso estoy hablando en nombre de un equipo. Es importante, que lidera el contador Angelucci, que es un gran político, un gran técnico, y que hemos logrado armar un equipo que está consustanciado absolutamente. Vos imaginate que nos quedamos a veces la noche en los museos hasta las 5 o 6 de la mañana, atendemos a 6.000 personas cada vez que abrimos. Es un esfuerzo enorme, y nuestros mismos restauradores, que trabajan de lunes a viernes, lo hacen ad honorem los fines de semana, cuando abrimos al público algunas veces del año a atender gente. Así que hay un entusiasmo muy grande, y es parte de la mística de ser parte, un poco de sentirnos parte de la historia. Guillermo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Guillermo García, por brindarnos esta hermosa entrevista, y a todos ustedes por participar de la segunda parte de este ciclo 4 hitos patrimoniales. Los invitamos a escribirnos sus preguntas en los comentarios para que el arquitecto Guillermo García pueda responderlas y ampliar el material sobre los distintos temas que necesiten. Les recordamos que este ciclo va a llevarse a cabo todos los martes de octubre a las 18 horas, y el próximo martes estaremos hablando con Jorge Prieto sobre el Museo del Bicentenario en este mismo canal de YouTube. Pueden seguirnos en nuestras redes para más novedades en Instagram y Facebook @Museo del Ladrillo. Muchas gracias y los esperamos el martes que viene.